un avance positivo, se vinieron creando ciertas constituciones. Está la Constitución de Haití, que nadie la menciona, pero es la primera constitución del mundo. La primera constitución de América, perdón, de América Latina. Luego, el Pacto de Virginia, que es donde nace la Constitución de los Estados Unidos de América, que no era más que un acuerdo comercial entre 13 estados, donde regularon la forma como iban a comerciar a los efectos de que no hubiera ventajas entre un estado y otro. Y allí se establecieron ciertas garantías para ese comercio. Posteriormente, la más famosa de las constituciones, que es la Constitución de Francia, de 1789, que deviene en la Declaración de los Derechos del Hombre. Es la constitución más emblemática porque nace primero para respetar los derechos, ya no de los señores feudales, ya de la burguesía. Pero fíjense ustedes que hay un particular, que eran entre factores de poder que se estaban realizando todos estos pactos. No era el pueblo, nunca fue el pueblo, fueron factores de poder que tenían en contraposición sus intereses y ellos decidieron acordar formas de regulación de esos intereses. La Revolución Francesa es la más emblemática porque reconoce derechos universales. Es pacto entre élites, pero reconoce derechos universales del hombre. Posteriormente está nuestra Constitución de 1811. Todos estos procesos constitucionales fueron dictados por las élites de su momento. El proceso constituyente que fue consultado al pueblo es el proceso constituyente de 1991 en Colombia, que devino en la Constitución de 1992. Pero hay un tema de legitimidad en esa Constitución. Se solicitó al pueblo que eligieran los constituyentistas, pero el proyecto de Constitución fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y no fue consultado al pueblo. Es decir, sigue siendo pacto de élites. ¿Por qué se ve en la necesidad el Estado colombiano de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Porque desde 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, se creó un conflicto de proporciones incontrolables para el Estado. Todavía están en ese tema. Están tratando de llegar a la paz con sus intereses que están saboteando que ese proceso de paz se materialice. Proceso constituyente es el proceso constituyente llamado por nuestro comandante interno Hugo Rafael Chávez Frías en 1999, que nace como una promesa electoral visto los conflictos sociales que se habían suscitado desde 1989, 1994, fue necesario hacer un proceso constituyente, con la gran diferencia con todos los procesos constituyentes del mundo, que se consultó al pueblo antes de llamarlo, que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente por el voto universal, directo y secreto del pueblo, que el pueblo aportó sus ideas al proceso constituyente y sus ideas formaron parte de ese proyecto y que posteriormente ese proyecto fue sometido a la consulta pública y aprobada con más del 76% de los ciudadanos venezolanos. El proceso constituyente es poder creador,
es potencia creadora. Se activa un proceso constituyente para que el pueblo, con la creatividad que lo caracteriza, haga los aportes, para que el pueblo sea el que determine cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor forma de convivencia. Es decir, de la cultura misma, de las bases sociales, va a nacer una constitución. Yo soy de los que creen que esto no es un nuevo proceso constituyente, es una Asamblea Nacional Constituyente que está llamada a perfeccionar el proceso constituyente de 1999, porque para nadie es un secreto que esa constitución fue víctima de gazapos. ¿Qué es lo que critican de este proceso constituyente? Y allí han hecho las bases sólidas de la oposición para atacar al proceso, que no se llamó a un referéndum previo para consultar al ciudadano si era o quería una Asamblea Nacional Constituyente. Allí es donde han estado concentrados todos los ataques de la oposición, porque no tienen ninguna otra forma de contradecir el llamado constituyente del presidente Nicolás Maduro. No hay manera, ellos no quieren la constituyente. Ellos llamaron una constituyente cuando ellos creían que podían establecer las bases comiciales y hacer las propuestas constituyentes. ¿Y por qué no quieren constituyente ahora? Porque sencillamente el presidente Nicolás Maduro está llamando a un proceso constituyente para establecer o constitucionalizar más y mejores derechos en la Constitución, para resolver el problema de las teorías económicas neoliberales que fueron instauradas en esta Constitución y que no nos permiten desarrollarnos como un Estado libre que pueda establecer sus propias tesis y teorías económicas.